Imagina estar de pie en Venus, un mundo donde el aire mismo intenta matarte. El suelo, bajo tus pies, brilla con un naranja apagado y asfixiante. El cielo sobre ti es naranja, las rocas, el horizonte, la luz, todo está bañado en la misma neblina color ámbar. La temperatura es de 475 grados Celsius, suficiente para derretir plomo. La presión sobre tu pecho equivale a estar aplastado bajo 1 kilómetro de agua oceánica, y las nubes sobre ti, esa capa gruesa e ininterrumpida que oculta esta pesadilla del resto del sistema solar, están hechas de ácido sulfúrico. Esto es Venus, y no es el gemelo pacífico de la Tierra que los científicos alguna vez creyeron. Durante décadas, Venus se nos vendió como un mundo apacible, un planeta hermano envuelto en suaves nubes blancas, cómodamente ubicado dentro de la zona habitable del Sol. Algunos astrónomos a mediados del siglo XX imaginaban un paraíso tropical húmedo y cálido, escondido bajo esa capa de nubes. Se figuraban pantanos, humedad, quizás hasta vida. La Unión Soviética creyó esto con tanta convicción que sus primeras sondas a Venus llevaban instrumentos diseñados específicamente para detectar agua. Esperaban encontrar una segunda Tierra. Lo que encontraron fue un planeta que destruye todo lo que toca. Entonces, ¿qué hace de Venus el planeta más letal de nuestro sistema solar? La respuesta no es una sola cosa, es todo, trabajando en conjunto de maneras que parecen casi deliberadamente hostiles. Empecemos por la atmósfera, porque la atmósfera es lo primero que te va a matar. Venus está envuelto en una capa de dióxido de carbono tan densa y tan pesada que la presión en la superficie alcanza 90 veces la de la Tierra. Para dimensionarlo, tendrías que sumergirte aproximadamente 900 metros bajo la superficie de nuestro océano para sentir la misma fuerza aplastante. Ningún cuerpo humano sin protección podría sobrevivir ni una fracción de segundo. Tus pulmones no simplemente fallarían, serían comprimidos físicamente hasta quedar planos. La atmósfera no solo presiona hacia abajo, presiona desde todas las direcciones, como estar sellado dentro de una prensa que nunca deja de apretar. Y ese dióxido de carbono no solo es pesado, es una trampa. La luz solar entra en la atmósfera y llega a la superficie, pero el calor que irradia de vuelta hacia arriba no puede escapar. El dióxido de carbono lo atrapa, lo retiene y lo devuelve hacia abajo. Esto es el efecto invernadero descontrolado, y en Venus ha perdido todo control. El resultado es una temperatura superficial de aproximadamente 475 grados Celsius. Eso es más caliente que Mercurio, a pesar de que Mercurio está decenas de millones de kilómetros más cerca del Sol. Mercurio casi no tiene atmósfera. Venus tiene demasiada. No es la cercanía al Sol lo que hace letal a un planeta, es lo que su atmósfera hace con la energía que recibe. Esa temperatura es constante, casi no hay diferencia entre el lado diurno y el nocturno, ni entre el ecuador y los polos. En la Tierra, la noche trae alivio. En Venus no existe tal cosa. El calor está en todas partes, todo el tiempo. Está horneado en las rocas, suspendido en el aire, irradiando desde el suelo como el interior de un horno que lleva miles de millones de años encendido. Si colocaras una barra de plomo en la superficie de Venus, se ablandaría lentamente hasta derretirse. El estaño y el zinc ni siquiera tendrían oportunidad. Ahora, sube por encima de la superficie, hacia las nubes. Podrías esperar algo de alivio allá arriba. Te equivocarías. Las nubes de Venus no están hechas de vapor de agua como las de la Tierra. Están compuestas principalmente de gotas de ácido sulfúrico concentrado, el mismo químico corrosivo que se encuentra en las baterías de automóvil, pero mucho más concentrado. Estas nubes forman una capa gruesa e ininterrumpida que envuelve todo el planeta, reflejando aproximadamente el 75% de la luz solar que las alcanza. Desde el espacio, Venus parece una perla brillante y sin rasgos,
Debajo de esa perla hay un baño de ácido suspendido sobre un horno. Esas nubes de ácido sulfúrico producen lluvia, pero la lluvia nunca llega al suelo. Las gotas de ácido caen desde la capa de nubes, descienden a través de la atmósfera, cada vez más caliente, y se evaporan mucho antes de tocar la superficie. Este fenómeno se llama virga. Es lluvia ácida que hierve en el aire, reciclándose sin fin de vuelta a las nubes para condensarse y caer otra vez. Un ciclo tóxico sin final. Y luego está el viento. En la superficie, los vientos de Venus son sorprendentemente suaves, moviéndose a aproximadamente medio metro por segundo. En la Tierra, eso apenas haría crujir un papel, pero en Venus, el aire es 60 veces más denso que nuestra atmósfera. Una brisa tan lenta sigue empujando con fuerza real contra cualquier cosa que se le ponga enfrente. La atmósfera espesa actúa como un río lento y pesado, fluyendo alrededor de cada objeto que encuentra. Más arriba, las cosas cambian drásticamente. En la cima de las nubes, los vientos rugen alrededor del planeta a más de 300 kilómetros por hora. Toda la atmósfera superior circunda Venus en apenas 4 días terrestres, aunque el planeta en sí tarda 243 días terrestres en completar una sola rotación. La atmósfera se mueve 60 veces más rápido que el planeta debajo. Los científicos llaman a esto superrotación, y a pesar de décadas de estudio, nadie entiende del todo qué la impulsa. La sonda Akatsuki de JAXA, que lleva estudiando Venus desde 2015, ha proporcionado nuevos datos sobre estas dinámicas atmosféricas, pero el mecanismo detrás de la superrotación sigue siendo uno de los mayores misterios del planeta. La rotación en sí es otra pieza del rompecabezas. Venus gira al revés. Casi todos los planetas del sistema solar rotan en sentido antihorario vistos desde arriba del polo norte. Venus rota en sentido horario. Esto se llama rotación retrógrada y significa que si pudieras pararte en la superficie y ver a través de las nubes, el Sol saldría por el oeste y se pondría por el este, pero tendrías que esperar mucho tiempo para ese amanecer. Un solo día en Venus, medido de un mediodía al siguiente, dura aproximadamente 117 días terrestres, y aquí es donde la cosa se vuelve verdaderamente extraña. Un día en Venus es más largo que un año en Venus. El planeta tarda 225 días terrestres en orbitar el Sol, pero 243 días terrestres en girar una vez sobre su eje. El tiempo mismo está torcido en este mundo. Experimentarías aproximadamente 58 días terrestres de oscuridad continua antes de que el Sol apareciera de nuevo detrás de esas nubes ácidas. ¿Por qué Venus gira de esta manera? Nadie lo sabe con certeza. Una teoría sugiere que una colisión masiva con otro cuerpo planetario en los primeros tiempos del sistema solar invirtió su rotación. Otra apunta al tirón gravitacional del Sol, que gradualmente frenó y revirtió el giro a lo largo de miles de millones de años. Una tercera idea involucra a la propia atmósfera espesa, creando un efecto de arrastre sobre la rotación del planeta. La verdad podría ser una combinación de las tres. Lo que sí sabemos es que este giro lento e invertido contribuye a otra característica mortal. Venus no tiene un campo magnético significativo. El campo magnético de la Tierra se genera por el movimiento turbulento de su núcleo de hierro líquido, impulsado en parte por la rotación relativamente rápida de nuestro planeta. Venus gira demasiado lento para generar el mismo efecto. Sin campo magnético, no hay escudo contra el viento solar. A lo largo de miles de millones de años, esa corriente implacable de partículas cargadas le arrancó a Venus toda el agua que alguna vez tuvo, desprendiendo átomos de hidrógeno de la atmósfera superior y dispersándolos hacia el espacio. La evidencia de esta pérdida está escrita en la química. La proporción de deuterio a hidrógeno en la atmósfera de Venus es aproximadamente 100 a 150 veces mayor que en la Tierra. El deuterio
es más pesado y más difícil de llevarse por el viento solar. El hidrógeno ligero escapó, el pesado se quedó. Es la huella de un océano que fue desgarrado lentamente, molécula por molécula. Este es uno de los aspectos más inquietantes de Venus. Hace miles de millones de años, el planeta pudo haber tenido agua líquida en su superficie, pudo haber tenido condiciones no del todo distintas a las de la Tierra primitiva. Algunos modelos sugieren que Venus podría haber mantenido un clima templado durante hasta 2000 millones de años. Pero a medida que el Sol se fue haciendo gradualmente más brillante con el tiempo y que la actividad volcánica bombeaba cada vez más dióxido de carbono a la atmósfera, la temperatura subió. Los océanos empezaron a evaporarse. El vapor de agua es en sí mismo un gas de efecto invernadero, así que la evaporación aceleró el calentamiento. El calentamiento aceleró la evaporación, un ciclo de retroalimentación sin interruptor de apagado. Eventualmente, toda el agua desapareció, horneada en la atmósfera y luego arrancada por el viento solar. Lo que quedó fue un planeta atrapado en un estado permanente de desbocamiento térmico, un mundo que se cocinó a sí mismo hasta morir, y sigue cocinándose. Durante décadas, los científicos debatieron si Venus estaba geológicamente muerto, una reliquia congelada cuyos volcanes se habían silenciado hace cientos de millones de años. Ese debate ahora está efectivamente cerrado. En 2023, Robert Herrick, en la Universidad de Alaska Fairbanks, revisó imágenes de radar archivadas tomadas por la nave Magellan de la NASA a principios de los años 90. Magellan había mapeado el 98% de la superficie de Venus usando radar capaz de penetrar las nubes densas. Herrick comparó imágenes de un conducto volcánico cerca de Mad Mons, uno de los volcanes más grandes de Venus en la región montañosa de Atlas Regio, tomadas con 8 meses de diferencia. En la primera imagen, de febrero de 1991, el conducto era aproximadamente circular y cubría menos de 2,5 kilómetros cuadrados. En la segunda imagen, de octubre de 1991, el mismo conducto había duplicado su tamaño y cambiado de forma. Parecía estar lleno casi hasta el borde con lo que aparentaba ser un lago de lava. Algo había erupcionado durante esos 8 meses. Fue la primera evidencia directa de actividad volcánica en Venus. En 2024, un equipo de investigación italiano, liderado por Davide Sulcanese, en la Universidad d'Annunzio, fue más allá. Encontraron evidencia de nuevos flujos de lava en 2 regiones adicionales, uno en el flanco occidental de Sif Mons y otro en una llanura volcánica llamada Niobe Planitia. Se estimó que los flujos tenían entre 3 y 20 metros de profundidad. Los investigadores concluyeron que la actividad volcánica en Venus podría ser comparable a la de la Tierra. Hay más de 80.000 estructuras volcánicas identificadas en la superficie venusina. El planeta tiene más volcanes que cualquier otro mundo en nuestro sistema solar, y al menos algunos de ellos siguen activos. Esto importa porque el vulcanismo es uno de los motores que alimenta la atmósfera mortal. Las erupciones volcánicas liberan dióxido de carbono, dióxido de azufre y otros gases directamente al aire. En la Tierra, la lluvia lava el dióxido de azufre de la atmósfera relativamente rápido. En Venus no hay lluvia, al menos no del tipo que llega al suelo. El dióxido de azufre se acumula, asciende, se combina con cantidades traza de agua y oxígeno y se convierte en ácido sulfúrico. Los volcanes no son solo formaciones geológicas, son fábricas químicas alimentando el cielo tóxico. Sabemos todo esto gracias a máquinas que dieron su vida para contárnoslo. El programa soviético Venera funcionó desde los años 60 hasta mediados de los 80 y sigue siendo uno de los esfuerzos de ingeniería más extraordinarios en la historia de la exploración espacial. Las primeras sondas fueron construidas con datos erróneos
En 1967, el modelo aceptado sugería que la presión superficial de Venus era aproximadamente 20 veces la de la Tierra. Venera 4 fue construida para soportar eso. Entró en la atmósfera, desplegó su paracaídas y fue aplastada físicamente a una altitud de 27 kilómetros. Nunca se acercó al suelo. La presión a esa altitud ya excedía los límites estructurales de la sonda. Las dos sondas siguientes, Venera 5 y 6, intentaron caer más rápido usando paracaídas más pequeños. La lógica era simple. Si la sonda descendía lo suficientemente rápido, quizás alcanzaría la superficie antes de que el entorno la destruyera. Ambas implosionaron a aproximadamente 11 kilómetros sobre la superficie. Los ingenieros volvieron a empezar de cero. Para Venera 7, abandonaron por completo el concepto de vehículo aeroespacial. Construyeron un submarino, una esfera de titanio forjado, capaz de soportar 180 atmósferas, el doble de lo que ahora esperaban en la superficie. Funcionó, apenas. El paracaídas falló durante el descenso. La sonda se estrelló contra la superficie a alta velocidad, se volcó de costado y su señal quedó enterrada en estática. Fue solo durante una revisión posterior de las cintas de radio originales que los científicos encontraron un débil susurro de datos. 23 minutos de lecturas de temperatura desde la superficie de otro planeta. La primera transmisión desde el suelo de Venus. Las misiones posteriores fueron aún más lejos. Los ingenieros se dieron cuenta de que no podían aislar un módulo de aterrizaje indefinidamente contra 475 grados. El aislamiento solo retrasa la transferencia de calor, no la detiene. Y no podían usar radiadores. Un radiador funciona expulsando calor al aire más frío. En Venus, el aire exterior está cientos de grados más caliente que la maquinaria interior, así que convirtieron el módulo en un disipador de calor temporal. Antes de la separación, bombeaban fluido superenfriado a través del recipiente de presión, llevando la temperatura interna a menos 10 grados Celsius. La sonda esencialmente comenzaba su misión como un bloque de hielo cayendo dentro de un horno. Adentro, empacaban nitrato de litio trihidratado, un compuesto químico que absorbe cantidades enormes de energía mientras se derrite sin aumentar de temperatura. Esto le daba al módulo aproximadamente 50 a 60 minutos antes de que el calor ganara. En 1975, Venera 9 alcanzó la superficie y transmitió imágenes durante 50 minutos. Los científicos esperaban oscuridad total. La atmósfera era 90 veces más densa que la de la Tierra. Asumían que ninguna luz solar podía penetrar hasta el suelo. Estaban equivocados. Los niveles de luz en la superficie eran comparables a un día nublado de verano. La atmósfera espesa dispersaba la luz solar tan uniformemente que creaba un brillo suave y difuso. Los reflectores que los ingenieros habían empacado resultaron innecesarios. Las imágenes mostraron rocas angulares y afiladas, no los guijarros lisos erosionados por el viento que habían predicho. La superficie era geológicamente joven y claramente visible. En 1982, Venera 13 aterrizó y sobrevivió durante un récord de 127 minutos. Capturó las primeras imágenes a color de la superficie venusina. Lo que mostraron fue impactante. Todo era naranja. Las rocas, el cielo, el horizonte, todo bañado en un profundo y asfixiante brillo ámbar. La atmósfera actúa como un filtro óptico masivo, absorbiendo las longitudes de onda azules y verdes y permitiendo que solo la luz roja y naranja llegue al suelo. Un humano parado en Venus vería el mundo en un tono sepia permanente, sin luz blanca que permita al cerebro corregir el color. El módulo llevaba una carta de calibración con franjas de pintura blanca, roja, verde y azul. En la imagen transmitida, la franja blanca aparecía naranja
y la franja azul aparecía casi negra. Venera 13 también llevaba un micrófono y capturó los primeros sonidos jamás grabados en otro planeta, un zumbido aerodinámico constante y grave mientras la atmósfera espesa fluía sobre el módulo. Luego, el chasquido agudo de una carga pirotécnica disparando el mecanismo del taladro, seguido del ruido de la broca cortando roca basáltica. La atmósfera era un conductor tan eficiente del sonido que cada acción mecánica era claramente audible. Y luego estaba Venera 14, que aterrizó 4 días después. Su misión era idéntica. Uno de sus instrumentos era un brazo con resorte diseñado para golpear el suelo y medir su dureza. Las cámaras estaban protegidas durante el descenso por tapas de titanio que se expulsaban con cargas explosivas al aterrizar. En Venera 14, una de esas tapas saltó y cayó directamente sobre el punto exacto donde el brazo de compresibilidad estaba a punto de golpear. El brazo bajó y martilló la tapa de titanio en lugar del suelo venusino. La telemetría reportó que la superficie era increíblemente dura y rígida. Era técnicamente preciso. La sonda estaba midiendo una pieza de sí misma. El suelo real estaba a centímetros de distancia, intacto. Los ingenieros habían navegado millones de kilómetros por el espacio, sobrevivido la reentrada y aterrizado en el infierno, solo para ser derrotados por su propio equipo de seguridad. Después de 1982, ninguna cámara ha mirado la superficie de Venus desde el suelo. Hemos enviado rovers a Marte que transmiten video en alta definición a diario. Hemos sobrevolado Plutón. Sin embargo, para el planeta más cercano a la Tierra, nuestra comprensión visual de su superficie está congelada en imágenes de hace más de 40 años. Esa brecha podría finalmente estar cerrándose. La misión Veritas y la sonda Da Vinci de la NASA, planificadas para finales de los años 20, traerán nuevo mapeo por radar y análisis atmosférico a Venus. La misión Envision de la Agencia Espacial Europea se unirá a ellas, creando el estudio más completo de Venus desde los inicios de la era espacial. Estas misiones investigarán la geología del planeta, su atmósfera y su potencial de habitabilidad pasada con tecnología que habría parecido imposible para los ingenieros de Venera. Venus es el gemelo de la Tierra en tamaño, en masa, en composición. Se encuentra en la zona habitable de nuestra estrella. Pudo haber tenido océanos alguna vez y un clima no tan diferente del nuestro, y sin embargo, se convirtió en esto, un planeta donde el aire puede aplastar una máquina, donde el suelo brilla con calor atrapado, donde ácido cae del cielo y se evapora antes de poder tocar las rocas, donde los volcanes siguen alimentando una atmósfera tóxica que lleva miles de millones de años en un ciclo de retroalimentación. Venus no es solo un mundo muerto, es una advertencia, es la prueba de que un planeta con todos los ingredientes correctos, en todos los lugares correctos, puede salir catastróficamente mal. Y lo más inquietante es que la misma física de efecto invernadero que convirtió a Venus en un horno opera también en la Tierra. La diferencia entre nuestro mundo y ese es cuestión de grado, no de naturaleza. Miramos a Venus y vemos lo que la Tierra pudo haber sido, o, si no tenemos cuidado, en lo que todavía podría convertirse. Gracias por ver el video y nos vemos en el próximo.